Buenas tardes, ingeniera. Muy buenas tardes, compañeros. El tema que me ha tocado hoy día realizar ha sido la ortografía, la sintaxis y elementos generales de la redacción. Como nosotros sabemos, estos temas son de fundamental importancia para el desarrollo de las personas en sí, para nosotros saber comunicarnos correctamente de una forma de un texto redactado. Es muy importante la ortografía, como la sintaxis y elementos generales en la elaboración de un texto. La ortografía, ¿qué nos dice? La ortografía nos dice que debemos saber escribir bien. Debemos nosotros conocer esas reglas gramaticales. La ortografía es lo que nos ayuda para una correcta gramática. Es lo que se ve para poder nosotros realizar una buena escritura. Lastimosamente en estos tiempos modernos estamos casi olvidándonos de escribir por las diferentes herramientas tecnológicas que poseemos. Por lo tanto, no vemos la necesidad de conocer de una buena ortografía, no lo vemos, porque justamente las aplicaciones tecnológicas lo realizan todo. Realizan la revisión, realizan la edición o la corrección de las palabras que nosotros necesitamos. Por estos tiempos actuales casi ya no se ve mucho de la ortografía, justamente por los avances tecnológicos que tenemos. Pero no por ello deja de ser algo tan importante su conocimiento, porque esto nos va a ayudar a expresarnos de una mejor manera, a entender los conocimientos que queremos adquirir, porque de eso depende nuestra vida futura. Entonces es muy importante la ortografía, donde nos enseña a escribir de una buena manera. Muchas veces dicen que la ortografía no es tan importante con tal de que se entienda un texto. En una forma oral puede tener razón, no se va a ver la diferencia. Digamos que quiero hablar de la palabra casar. Yo si digo la palabra casar, suena igual si digo con la S o digo con la Z. Suena de la misma manera, casar. Si yo me expreso en una frase, voy a cazar un animal, entonces al que escucha, él no va a saber si yo escribí esa palabra le dije con la Z o con la S. ¿Por qué? Porque me va a dar el mismo significado. Entonces muchos grandes escritores como el colombiano Gabriel García Márquez estaba en contra del gran uso de la ortografía, porque él también está en la corriente de que con tal que entiendan la frase, con eso les basta. Pero esto no es así. Y si vemos en papel, podemos diferenciar claramente entre esas dos palabras, entre casar con Z y casar con S. Tienen un significado totalmente diferente. Casar con Z es la acción como un deporte de ir en busca de animales silvestres. ¿Para qué? Para matarlos en sí como un deporte. Esa es la palabra cazar con S. Cazar con S tiene otro significado. Significa al matrimonio entre dos personas, a la unión entre dos personas. Entonces vemos que en escritura tienen un significado totalmente diferente. Pero en una forma auditiva, en una forma hablable, oral, vemos que significa lo mismo, que nosotros damos el mensaje que queremos dar. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Lo importante aquí debemos es expresarnos bien y también escribir bien. La sintaxis. La sintaxis es una parte asimismo de la gramática que nos sirve para poder escribir textos. En este caso, más pequeñas palabras o frases. La sintaxis nos ayuda para eso, para una mejor comprensión. Con la sintaxis nosotros vamos a entender lo que el texto nos quiere decir, porque está redactada de una manera adecuada, porque está redactada de una manera clara, entendible para el oyente o para la persona que estudie el texto, cualquier texto dado. La sintaxis nos ayuda de eso. ¿De qué está compuesta la sintaxis? La sintaxis está compuesta de oración, palabra y sintagma. La oración es la oración, una frase corta, una frase en la que entran algunos elementos como un núcleo, un verbo, un sujeto, un predicado. Con eso yo formo una oración. La palabra es el núcleo más simple,
es una simple palabra que yo puedo decir, como un vehículo, casa, cama, que eso también componen a la sintaxis. El sintagma, en cambio, es los modificadores que nos van a servir para dar un significado a la palabra que yo necesito. Es un modificador que utilizamos de eso para dar un significado. Eso en cuanto a la sintaxis. Y elementos de la redacción. Nosotros también tenemos que saber los elementos generales de la redacción. ¿Por qué? Porque como nos encontramos en una etapa de estudio, nosotros tenemos que elaborar textos. Y esos textos no se van a elaborar por así, por así. Los textos vamos a elaborar siguiendo un orden claro para que sea entendible para la persona que recepte ese texto. Para eso tenemos que divididos en 5 cosas: en la planificación, en la organización, en el desarrollo, en la edición y en la revisión. Para nosotros empezar a realizar un texto, prácticamente tenemos que estar desde el desarrollo hasta la revisión. Estas dos partes son mentales lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una planificación en nuestra mente, tenemos que tener con lo que vamos a tratar en el texto, lo que queremos decir, lo que queremos comunicar a los oyentes. Esa es la etapa de planificación. Eso está en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Lo mismo en la organización. Una vez que nosotros ya tenemos el conocimiento de lo que queremos compartir, entonces vamos a hacer de una manera organizada. ¿Qué queremos enseñarles primero? ¿Qué queremos que entiendan? Luego, ¿qué viene? Entonces, de una manera organizada. Entonces, estos dos puntos van a ser internos, mentales. Luego que nosotros ya tenemos una planificación, una organización, en ese momento comienza el desarrollo del texto. En ese momento nosotros es cuando empezamos a escribir el texto. En ese momento. Y una vez que hayamos terminado el texto, viene la etapa de edición. ¿Cuál es la etapa de edición? La etapa de edición es donde nosotros podemos corregir errores, podemos corregir las faltas de ortografía, podemos aumentar alguna cosa que nos falte o disminuir algo que esté de más. Entonces, esa es la etapa de la edición. Luego la revisión, que una vez que ya hemos cumplido con la edición, con todas las patas, un repaso rápido para ver si está entendido el texto y luego sí, ya para crear el texto en sí. Eso es en cuanto a los elementos generales de la redacción. Más detallado y con mucho más detalle del trabajo de ortografía, sintaxis y elementos, vamos a encontrar en el marco teórico subido a la plataforma EVA del trabajo práctico experimental. Gracias, muy buenas tardes.